espiritual más peligrosa que una persona puede sufrir, y por eso fue que en esta intervención elegí poder categorizarlo no solamente como el pecado, sino el pecador más peligroso de todos, porque sería uno de los mejores ejemplos del síndrome de un impostor. Y es cuando esa persona vive convencida o convencido de su propia justicia. A esto me refiero. Son las personas que no cometen estos faltas o pecados que son gravísimos, o condenados o señalados, o que son de alto escándalo a nivel moral, a nivel social, sino que son las personas que tienen esta falsa interpretación. Y aún yo iría más lejos, son de los que están convencidos y engañados por una de las más extraordinarias mentiras satánicas en este sistema llamado el mundo, donde piensan que al no hacerle daño a nadie, o son personas que tú ves continuamente que se autodenominan: yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo siempre trato a la gente muy bien, voy a la religión, voy a la iglesia. Resulta que estas son las personas con mayores retos, mayores deficiencias en poder reconocer que son tan vil pecadores como tal vez el mayor criminal, el mayor ladrón, el mayor asesino, o la persona con una constitución moral bien pobre, bien baja, porque en lo que a Dios concierne, el pecado y el pecado capital más grave es poder pensar que en mi propia justicia, en mi propia santidad o en mi propia rectitud, yo puedo ganar la aprobación y el favor de Dios fuera del sacrificio perfecto y el modelo de salvación que Dios estableció a través de la persona de Jesucristo. Esta controversia, esta crisis a nivel tanto espiritual como psicológica, lamentablemente usted lo ve en todas las religiones. Usted lo ve en los hermanos católicos, lo ven los protestantes, lo ven los evangélicos, lo ven diferentes religiones, diferentes sectas, inclusive los ve también en denominaciones que muchas veces, ¿verdad?, se autoproclaman defensores de la verdad. Hay personas que también esta condición tan frágil y tan deprimente dominan sus vidas. Y por lo tanto, esta es una crisis tan seria que aún el mismo Cristo en su ministerio tuvo la necesidad de inclusive hablar acerca de una de las parábolas más extraordinarias, y es acerca la del fariseo y el publicano. Y si Esteban y Joey, ustedes recuerdan muy bien, y sé que lo recuerdan mejor que yo, la necesidad por la cual Cristo tuvo que proclamar esta parábola fue como consecuencia de que en su época, cuando estuvo en su ministerio terrenal, porque su ministerio sigue activo hasta el día de hoy a través de lo que se llama su representante, el Espíritu Santo, él veía esta misma controversia ocurriendo, que es la que quiero traer conciencia hoy. La conciencia de aquellas personas que se creen más piadosos, más justos que los demás. Y por lo tanto, usted ve que cuando él entra en esta explicación magistral, él habla acerca de este fariseo, un tipo de dote o religioso, donde se acerca al altar y proclama su justicia. Señor, te doy gracias porque diezmo, hago buenas obras, ayuda a las demás personas, no soy como los demás pecadores, ni tan siquiera como este publicano. Y Cristo hace el contraste cuando declara que el publicano, a distancia del altar de Dios y dándose puños en el pecho, su única proclama es: apiádate de mí, que soy pecador. Y Cristo da una lección magistral cuando declara: ¿quién de ustedes, de estos dos personajes, usted cree que descendió a su casa justificado? El que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Y por eso fue que proclamé que este es uno de los
pecados o el pecador más peligroso de experimentar reforma o de experimentar, ¿verdad?, la conciencia de que es un vil pecador, porque uno de los pecados más grandes y capitales es la justicia propia. Estas son las personas que lamentablemente se comparan con otros y no se compara con el modelo de Dios. Viven confiando en su justicia. No ven necesidad de arrepentimiento, por lo tanto, pueden resistir la voz del Espíritu Santo y ese milagro llamado la convicción de pecado. Son estas personas que es bien peligrosa la vida que llevan, aunque moralmente se ven aprobados y aceptables ante la sociedad por la ceguera de que creen que no necesitan ser salvados, no necesitan redención. Su corazón está endurecido por lo que se llamaría la soberbia espiritual, que habló un poquito nuestra colega, la doctora Mari Carmen Laureano, acerca de cómo el necio en su corazón piensa que no necesita de Dios. Y la Biblia es bien clara, que cuando yo no confío en mis propias obras, o sea, en mis buenas obras o en mi propia justicia, sea moralmente o por la conducta exterior, estoy creyéndome que soy más que Dios. Y es por eso que la Biblia es bien enfática en estos dos postulados que quiero compartir. No hay justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3, verso 10. Y segundo, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y es por eso que este tipo de persona o individuo es bien difícil que pueda experimentar alguna obra transformativa porque no soporta reconocer su verdadera condición de miseria a causa del pecado. La Biblia nos enseña claramente que sin arrepentimiento no hay salvación. La bondad humana, esta justicia propia sin Cristo, no es posible usted poder agradar a Dios. Por lo tanto, tus buenas obras y tu moral no puede sustituir el nuevo nacimiento, que es cuando usted nace por el agua y por el Espíritu. La verdadera conversión no es ser bueno, sino ser redimido, ser reconciliado con Dios mediante la verdad de Cristo. Por lo tanto, y con esto concluyo, recuerde, no importa la religión que usted practica, la salvación no se gana con obras. La Biblia dice que no basta con ser una buena persona, sino con arrepentimiento. Reconozco que soy un pecador, reconozco que fuera de Dios nada puedo y necesito un Salvador, porque solo cuando y únicamente reconocemos nuestra verdadera condición caída es que podemos experimentar esa gracia que restaura, ese poder que transforma a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo en la vida de un pecador. Sí. Podríamos decir o evaluar que hay gente dentro de nuestra comunidad de fe, oyendo a la iglesia, que tienen esta conducta y cómo actúan, cómo es que podemos decir que ellos establecen que no necesitan ese rendimiento, si se puede llamar así. Como mencioné, ¿verdad?, en la intervención, y muy buena pregunta, Esteban, muchas personas en nuestras congregaciones operan bajo este mismo espíritu. Y es como me había mencionado, esta comparativa. Se van comparando unos con los otros y entra, ¿verdad?, este despliegue de lo que se llamaría superioridad moral, que fue precisamente la que detalló Cristo en la parábola del fariseo y el publicano. O sea que en aquellos que son religiosos y están vendados, no reconocen la necesidad de un Salvador, y es por eso que tú los encuentras muchas veces en esta proclama individual de que piensan de que siendo, ¿verdad?, moralmente buenos y aceptables, van a lograr la aceptación y la aprobación de Dios. Eso es un error y eso es una venda espiritual muy seria. Pero una vez que algunas personas cruzan esa línea, empiezan a confiar en su propia justicia, empiezan las comparaciones, unos se creen más santos que otros, otras personas, ¿verdad?, en el mismo ejemplo interpretan que tienen mayor piedad o mayor espiritualidad, y la palabra de Dios es bien categórica. El que quiera ser el mayor está llamado a ser el menor. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser el servidor de sus hermanos. Así que lo importante es la motivación, la intención del corazón,
porque si no corregimos este acercamiento para con Dios, no vamos a poder ser aceptados en nuestra propia justicia. Podemos decir que este tipo de persona tiene también podría tener una línea narcisista hasta cierto punto. Muy buena observación. Muchas veces las personas que tienen esta tendencia o estos rasgos, ¿verdad? Como tú bien mencionas, de narcisismo o en el peor de los casos, la enfermedad, el trastorno, pues, ¿verdad? Contestando tu observación, no hay mayor reto para el ego desmesurado de un narcisista que un Dios que no comparte su gloria. Y es por eso porque algunas personas, ¿verdad? Luchan con poder permitir que Dios no sea solamente el salvador de sus vidas, sino el Señor de sus vidas. Y para serte honesto, todos nosotros, cuando llegue ese momento, tenemos cierto grado de narcisismo en nuestro corazón, porque el ego pecaminoso o el ego no rendido es un rival, un contrincante para el señorío de Cristo en nuestros corazones. Pero nuevamente, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el vicario de Dios aquí en la tierra, y segundo, con una buena y saludable porción de humildad, vamos a tener el gran logro de permitir que no solamente Él sea el salvador de nuestra vida y de nuestra alma, sino también el Señor de nuestras vidas. Basado en su experiencia, doctor, cuando hay una persona que entiende o tiene esta conducta y tiene esta idea que no tiene, que no está reconociendo que necesita a Dios en su corazón, ¿en qué, cuál es el entorno de esa persona? ¿En qué se involucra eh, eh, cuando llegan a usted a su oficina, cuando usted los detecta? ¿Cuál es su conducta? Y ya alguien que está reconociendo cómo trabajan con esa persona. Otra excelente observación y pregunta de tu parte. En la mayoría de los casos, estas son personas con un ego bien frágil, o sea, en otras palabras, son personas bien inseguras, son personas con una estima bien frágil. Por eso fue que al inicio de la intervención hice mención de que son bien vulnerables al síndrome del impostor, que significa son personas que, como han experimentado mucho rechazo, son personas que no están reconciliadas con su historia de vida, están rotos o fragmentados psicológicamente, emocionalmente, pues la vida espiritual está distorsionada y son bien vulnerables a ataques satánicos extraordinarios. Pues es bien importante que en esta etapa explorativa o cuando están buscando ayuda, el terapista que esté interviniendo con ellos sea muy sensible, tenga mucho tacto y no sea confrontativo con esa verdad. Recuerde que un terapista es más bien como un paramédico del alma, no es el cirujano del alma, como lo hace la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que muchas veces cuando tú lidias con personas con este tipo de controversia, tú lo invitas, tú usas la misma técnica de Cristo, lo invitas a la exploración. Cristo, cuando intervenía a sus discípulos, que ellos daban continuamente testimonio de la fragilidad de sus egos, si bien te acuerdas, llegaron dos hermanos con su madre pidiéndole que los sentara a sus hijos, uno a la derecha y a la izquierda de Dios, y Cristo, ¿verdad?, de una manera bien magistral le dijo: pero ven acá, ¿ustedes realmente piensan que pueden participar de las pruebas y las tribulaciones que yo voy a estar expuesto y van a poder ser bautizados y beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron: no sé, podemos. Y Cristo realmente les contestó: bueno, en verdad es cierto, ustedes van a participar de mi copa, van a recibir de mi bautismo. Y cuando digo bautismo y copa, estoy hablando de las aflicciones, las crisis, las tragedias que se avecinaban.
pero yo darles el sentarse a la derecha y a la izquierda no procede de mí, viene del Padre. O sea que de una manera bien magistral, Cristo trabajó ese ego sensible de sus discípulos de una manera que desarrollaran conciencia e introspección. Y ahora bien, y con esto concluyo la idea, hay personas que la contaminación satánica es tan extraordinaria que aún este proceso de exploración ya no funciona. Tenemos que entonces interceder y pedir por un milagro del Espíritu Santo, que en alguna manera el Espíritu Santo revele la verdadera condición de podredumbre que esa persona sufre porque está operando bajo un lazo satánico, una ceguera de Satanás. Recuerde, hay personas que cuando alcanzan esta condición, muchas personas están en riesgo de ya no poder ser rescatadas. ¿Por qué? Porque la misma escritura, la palabra de Dios advierte que algunos llegan a tal condición que Dios los entrega a la mentira de su corazón, porque eso es lo que andan buscando, ser Dios y no someterse al Dios verdadero. Magistral, doctor. Definitivamente el ego, el no reconocer nuestra vida pecaminosa y que somos pecadores, creo que es mortal. Y definitivamente ese tipo de persona que llega a ese punto es bien difícil cambiar. Como usted dice, el Espíritu Santo, el cirujano más perfecto es el que puede lograr trabajar internamente en ese corazón. Bueno, doctor. Si recuerdas muy bien, Esteban, la Biblia da testimonio de un caso bien particular que reúne estos ejemplos que tú estás compartiendo conmigo. Si bien te acuerdas, el rey Nabucodonosor, Dios venía trabajando con él, trabajando con su ego, ¿verdad? Que era muy pobre, siendo él un hombre de autoridad y de una potencia extraordinaria. Y Dios le advirtió: redime tus pecados, obra en justicia y procura siempre reconocer a Dios como a Dios que está por encima de los reyes de la tierra. Pasó un año de ese aviso, de esa profecía. Dios tuvo la misericordia de poder enviarle una revelación y a través de Daniel poder darle la interpretación, pero como su ego era por encima del Dios supremo, Dios permitió que un año más tarde, 12 meses más tarde, cayera en una locura donde por 7 años ni se bañaba, ni se vestía, perdió la razón. El pelo le llegó a los pies, las uñas le crecieron. La Biblia lo describe que parecía una bestia. Y después de 7 años, Dios le restauró la salud mental y usted ve un Nabucodonosor humilde, sometido a Dios y proclamando y decretando en su reino que todos los de su reinado teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Por eso es que es importante la humildad, no solamente como actitud, sino como fruto del Espíritu, si quiero darme la oportunidad de conocer a Dios.